Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Esto es Formación de Traders número 21. En este video vamos a estar hablando sobre el Inverse Fair Value Gap. ¿Qué es lo que sucede cuando un FVG falla? ¿Cierto? De cierto modo ya vimos cuando un order block falla, se convierte en breaker o posible mitigation. En este caso vamos a hablar de las brechas de valor justo. ¿Qué pasa cuando un FVG se invalida en cierta zona? Entonces se convierte en Inverse Fair Value Gap. Vamos a utilizar su lado inverso, vamos a utilizarlo en la dirección opuesta, ¿cierto? Entonces vamos, un CB o BC en el momento que un cuerpo no respete el Consequent Encroachment 50% y cierre por debajo o por encima de dicha zona, puede empezar a considerarse Inverse Fair Value Gap. Más sin embargo, es necesario aclarar que su búsqueda para alta probabilidad viene dada por el concepto Premium and Discount más toma de liquidez. Es muy importante entender esto, ¿cierto? Para lo que voy a explicar acá, un CB ignorado ahora es Inverse Fair Value Gap. Si hablamos de CB es porque estamos bajistas, ¿cierto? Entonces si estamos bajistas y vemos que es ignorado, ese CB se convierte en Inverse Fair Value Gap y estamos en una zona discount, o sea, estamos abajo en el precio, entonces somos alcistas, esperamos sell stops o sell liquidity, una toma de liquidez en este caso, y vamos a ir alcistas. Ahora, para el otro caso, un BC ignorado ahora es Inverse Fair Value Gap. Un BC, que estamos hablando? BC, estamos hablando cuando estamos comprando, ¿cierto? Entonces estamos alcistas. Ignorado, se ignoró, ahora es Inverse Fair Value Gap. Si estamos en zona premium, es lógico porque estamos arriba, entonces somos bajistas, pensamos en ventas, esperamos buy stops o buy side liquidity, una toma de liquidez, y luego esperamos esas ventas. Entonces vamos a explicarlo acá con el gráfico para que entiendan un poquito mejor, y ya vamos a ir a un ejemplo. Ese es el ejemplo que también les traigo. En esta zona, fíjense, tenemos dos casos para ventas y dos casos para compras. Este es el mismo y este es el mismo. En caso para ventas puede existir esto. Estamos viendo gráfico de líneas, estamos viendo estructura y vemos que hay un alto, más alto que el anterior. En este caso si vemos un bajo, más bajo que el anterior. Acá tenemos el sit, el primer cambio en el estado de entrega del precio, y acá había un BC. Hagan de cuenta que esto anteriormente era un BC. Cuando era un BC fue ignorado. Tenemos un cuerpo cerrando por debajo de toda esta zona, de todo este FVG que anteriormente era un BC, no se utilizó para compras, en ahora lo vamos a utilizar para ventas. Esperamos ese retesteo a ese Inverse Fair Value Gap y vamos bajistas. Otro caso puede ser este, en el que el Inverse Fair Value Gap no haya un cambio en la estructura todavía confirmado y se dé más sin embargo. Eso, para que se dé este caso, tiene que haber una buena toma de liquidez en alta temporalidad también, un bid array, o estar reaccionando a una muy buena zona. ¿Qué es lo que sucede? El precio se expande demasiado, deja un BC en este caso, muchos entran a comprar en esa zona, el precio lo que hace es, a la vez que lo va atravesando, lo invierte y se utiliza para ventas. Pero fíjate que no me ha dado un cambio en la estructura todavía, porque el cambio lo tengo en este punto de acá y en este. Hasta que el precio no pase esa zona, no puedo decir que voy a seguir vendiendo, a seguir comprando, ¿cierto? Necesito esa confirmación. En este caso la hubo, así que fíjate que el precio no necesariamente vuelve al Inverse Fair Value Gap, puede volver solo hasta esta zona y seguir bajando. Y mucha gente se queda de pronto esperando este Inverse Fair Value Gap o programando operaciones en este punto acá, pero la inversión se dio. Entonces esta con una confirmación del SIDS es mucho más clara. Esta probablemente necesitemos la ayuda de una muy buena zona en la que estemos reaccionando. Y obviamente ya voy a explicar los ejemplos. Es igual para la compra. Fíjense, en este caso tenemos toma de sell side liquidity, en este caso era buy side liquidity, en este caso tomamos sell side por la zona de abajo, vamos a alcistas, alto más alto que el anterior, tenemos ese retesteo al Inverse Fair Value Gap. Esto era un CB que se ignoró y se utilizó para compras. Era un FVG en ventas, fue ignorado, ahora se utiliza para compras, es Inverse Fair Value Gap. Fíjense, acá tienes el cambio en el estado de entrega confirmado antes de retestear el IFVG, o sea que tienes ya dos confirmaciones. En este caso no, en este caso el cambio en el estado de entrega lo tenemos en esta zona, muchos esperan este cambio, el retesteo al Inverse Fair Value Gap no se da, sino que ya se dio durante la inversión en esta zona de acá. Toma de liquidez súper importante. Entonces
eso eran como los ejemplos que teníamos. Es un concepto bastante sencillo, lo van a ver demasiado. Obviamente ya empezamos a ver cuándo se ignoran esos PRA y cómo se transforman. Y vamos a ir, por ejemplo, acá en el Nasdaq. Vamos a estar repasando voy a hacer una narrativa del precio de lo que fue la temporalidad de un minuto para el Nasdaq el día jueves 9 de julio del 2026. Entonces empezamos acá. Voy a empezar por este Inverted Value Gap, que lo tenemos en esta zona horaria. Lo tenemos justo, se crea a las 9:51 de la mañana. Ya les voy a mostrar. Fíjense, ahí estamos en gráfico de barras. 9:51 de la mañana, ¿qué tenemos? Esto era un bici. Fíjense que acá, ahora sí lo puedo explicar un poquito mejor. Esto es un bici. Muchos entran a comprar en esta zona de acá. Muchos entran a comprar, pero fíjate que el precio ya viene muy alcista. Acá yo ya no estoy pensando en comprar. Si yo pongo stop loss en esta zona, es gente que también está ubicando stop loss en esos puntos, entonces la probabilidad de que vaya a bajar a veces es mucho mayor. Obviamente acá no vamos a ver temporalidad alta, pero pues es lógico que también puede que esté reaccionando a unas buenas zonas de liquidez, ¿cierto? Solo voy a ser claro en el concepto que estamos explicando. Fíjate que si yo lo extiendo en el precio, fíjate cómo el precio lo atraviesa. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas que tradean a través de él. Fíjate que el 50% ya está siendo totalmente ignorado. No tenemos una reacción alcista a partir del toque en el Consequent Encroachment, sino que el precio sigue a la baja. Entonces, a partir de esta vela, fíjate, la vela de las 10:10 de la mañana, esto ya se puede utilizar como un Inverted Value Gap. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El cambio en el estado de entrega lo tenemos en este punto de acá. Pero fíjate que el precio me da un pequeño retesteo, pero no llega otra vez al Inverted Value Gap. Lo ideal sería que volviera, abriera órdenes en este punto y siguiera bajista y aprovechar esas ventas. Pero muchas veces lo que pasa es que cuando tradea esta vela a las 10:10 de la mañana, ahí es donde se toma la decisión. Entras por ejecución en este punto, ejemplo, pones un short en este punto, una posición en corto, una venta, y te proteges en el último alto. Vas siguiendo el precio y vas hacia una zona de liquidez. En este caso podemos apuntar a esta zona de acá. Ahí tendríamos un beneficio de un 1 a 1.51. Eso es un ejemplo, sé que es un poco exagerado, es perseguir el precio un poco, pero obviamente los mejores son cuando el precio retestea de nuevo el Inverted Value Gap. Para mí esos son los mejores, obviamente, y cuando vemos esta configuración en este punto de acá, como el precio trae a través de él. Yo me acostumbré a nombrarlo así. Fíjense, acá tenemos un bici, es ignorado, el precio trae a través de él, es convertido en Inverted Value Gap. Ahora pensamos y somos bajistas, estamos en una zona premium, entonces me interesa vender, ¿cierto? Seguimos, por acá abajo vi otro. Fíjate que después de esta toma de liquidez en este punto de acá, tenemos sell stops o sell side liquidity en este punto de acá. Tenemos movimiento bajista y ¿qué es lo que tenemos? Fíjate acá. Anteriormente esto era un CB. Vamos a marcarlo, esto era un CB. Mucha gente estaba pensando en vender en este punto acá. Dicen, bueno, va a retroceder a un FUG, CB. Programamos en este punto, stop loss en esta zona de acá o en este alto de acá. ¿Y qué es lo que sucede? De inmediato el precio lo ignora. A las 10:23 de la mañana, fíjate que esto es lo que nos referimos cuando un cuerpo cierra por encima del Consequent Encroachment. Fíjate este cuerpo alcista cerrando por encima del 50%, que es esa línea punteada que está ahí. Que es la mitad de esta zona, ¿cierto? Entonces fíjate que a partir de las 10:23 tú ya puedes decir, bueno, voy a entrar en compras, como lo hicimos ahora. Sería una posición larga y entro por ejecución justo en este punto. Yo sé que esto es un scalping un poco agresivo, pero es entendiendo el conceptual y son ejemplos nomás. Ahora apuntamos a una zona de liquidez. ¿Cuál zona de liquidez puede ser? Esa de arriba, esa misma que me había dejado este punto de acá. Al final del día la termina sacando. Si extendemos en el precio, pues es la zona de liquidez más reciente. Y fíjate que a veces los beneficios suelen ser mejores. Fíjate, este beneficio es de un 1 a un 4.08. Obviamente es una posición de una posición intraday en la que tienes que aguantar demasiado. Fíjate todo lo que tienes que aguantar en el precio. Y pues eso ya depende pues de la gestión y la paciencia de cada quien. Pero son ejemplos, ¿cierto? Entonces este es el siguiente ejemplo. Tampoco retestea. Fíjate que en este ejemplo acá cuando tenemos la inversión Inverted Value Gap, fíjate que el precio nunca vuelve. Acá mucha gente queda esperando, muchos traders esperan el retesteo pero no lo da. Por estructura sigue respetando este punto y sigue de manera alcista. Vamos a otro ejemplo. Vamos a seguir en la narrativa del precio. Vamos a esta zona.
Acá me gustó uno que también vi, y este me gustó mucho porque fíjate que cumple muy bien la condición de estructura. Es muy, o sea, es un modelo que es bastante visible. A simple vista se ve muy bueno para poder atacar unas compras. Ahora vamos acá en el precio. El precio viene, obviamente viene subiendo, ¿cierto? Acá da un pequeño descanso, un retroceso, baja y acá baja con fuerza. Fíjate que acá te crea anteriormente lo que era un CIBI. Acá lo que esperaríamos, pues claro, sería vender, ¿cierto? Muchos programan sus órdenes de venta acá, se protegen por encima de este alto, y lo que pasa es que el precio no hace eso, sino que se revierte de manera inmediata, lo ignora. Esta vela aún no pasa el Consequent Encroachment, a las 2:39 no está confirmado. Quiero que entiendan y observen cuándo es que confirmamos el precio. Fíjate que acá se confirma a las 12:40, se confirma que es un Inverse Value Gap. Esta vela tradea totalmente a través del 50%, lo ignora totalmente, y podemos considerar esto como un Inverse Value Gap. Lo extendemos en el tiempo, vamos a gráfico de líneas, miramos la última zona estructural, que es este punto, y este punto significa que en estas zonas donde tenemos el cambio en el estado de entrega, gráfico de barras, acá le tenemos el SITS, lo que es el cambio en el estado de entrega, y la vela de las 12:40 que estábamos hablando me hace las dos cosas. Me supera el Consequent Encroachment y forma el Inverse Value Gap, y termina generando un alto más alto que el anterior, un Change in State of Delivery. A partir de este retroceso que hay acá, yo no voy a pensar en ventas, voy a estar preparado a la compra, y si programo una orden limit en este punto de acá, me protejo con stop loss por debajo. Vamos a hacerlo, vamos a posicionar un largo en este punto de acá, stop loss por debajo, y apuntar a una zona de liquidez en alta temporalidad, o simplemente a un beneficio por lo menos de un 1 a 2. Vamos a ver si un 1 a 2 lo hubiese dado. Extendemos, y claramente es una operación bastante rápida, una muy limpia para un scalping. Fíjate este modelo de entrada en esta zona de acá. Vamos a borrar esto. Vamos a seguir con otro ejemplo que hay en este punto de acá. Fíjate acá. Estamos hablando solo de Inverse Value Gap. Fíjate en este punto de acá, tenemos esta vela a las 1:27, que es lo que me crea. Lo que me crea es un BC. Anteriormente esto era un BC. Estoy bastante alcista en el precio. No me gustaría a mí por lo menos comprar como Smart Money Trader en este punto y protegerme con stop loss en estas zonas de acá abajo, porque posiblemente el precio pueda dar ese movimiento bajista, ¿cierto? Entonces tenemos esta vela, no lo ignora, la de la 1:30, la siguiente sí, la de las 2:31, inclusive hace un movimiento bastante fuerte, crea el Change in State en este punto de acá, en esta zona de acá. Si vamos a gráfico de líneas, fíjate acá, ese sería el cambio en el estado de entrega del precio, con la vela de 1:31 lo que hace es superar este BC, su Consequent Encroachment, transformar esto en Inverse Value Gap y crear el Change in State of Delivery en este punto de acá, el SITS. A partir de que empecemos en este retroceso, nosotros vamos a pensar en ventas. Estamos en zona premium, lo que vamos a pensar es en ventas. Vamos a programar órdenes en este punto de acá y proteger por encima del último alto. Nunca pueden olvidar eso. Vamos a posicionar un corto en este punto de acá para entrar en este Inverse Value Gap. Estamos esperando el retesteo, stop loss por encima de este alto, y por más que el precio esté en tu zona de stop loss, tienes que esperar a que la operación se desarrolle. Vamos a ir por lo menos por un beneficio de 1 a 2, y fíjate, lo tendríamos. Ahí estaría. Por eso quise explicar varios ejemplos. No hemos estado trazando las tomas de liquidez, pero ya son bastante evidentes también. Fíjate que por ejemplo acá la última toma de liquidez antes de la creación de ese BC era este punto de acá. Vamos a marcarlo como buy stops, por ejemplo. Fíjate que el precio toma liquidez en este punto de acá y ahí me ignora el anterior BC, crea el Inverse Value Gap y pensamos en ventas. Vamos a ver si nos queda algún otro ejemplo. Tenemos otro por acá, fíjate acá. Igual, sell stops en este punto, o sell side liquidity, como lo quieran ver, toma de liquidez, y luego con esta vela que tenemos a las 15:57, lo que tenemos es
un alto más alto que el anterior y cómo supera el consequent encroachment de este anterior CB. Esto anteriormente era un CB y fíjate que con esta vela tenemos la previa confirmación, gráfico de líneas para que marquemos el SITS. Y a partir de este punto entramos en compras. No da mucho beneficio, más sin embargo es un modelo. Recuerden que no siempre va a cumplir pues perfectamente, simplemente es así. El trading es de esa manera, hay que acostumbrarnos a las estadísticas y a las probabilidades. Vamos a fijarnos en este último ejemplo que tenemos en este punto de acá. Fíjate ahí, anterior bici, el precio baja, trae a través de él con estas velas. A partir de las 16 y 18, fíjate que ya está confirmado. Tenemos un bajo, un cuerpo, un cierre con cuerpo por debajo del 50%. A lo que tengamos en ese retroceso es para poder pensar en ventas. Fíjate cómo el precio baja, inclusive se desarrolla y da un nuevo movimiento. Los cuerpos siguen cerrando por debajo de ese inverted value gap. Aquí sí lo retestea muy bien y movimiento bajista. Entonces listo, obviamente veremos muchos, los van a ver demasiados, ya es que empiecen a trazar. Y recuerden mucho lo que hemos venido observando en los videos, que es la alta temporalidad. Observar mucho lo que son alta temporalidad y esos PRA para poder bajar y buscar estos modelos, porque prácticamente lo expliqué en la temporalidad de un minuto porque se ven bastante, ¿cierto? Pero lo ideal fuera que también se ubicaran en temporalidades mayores como PRAs y bajaras, refinaras un poco y buscaras también modelos de entrada como este tipo. Entonces listo, ese ha sido el video de hoy, nos vemos en una nueva ocasión. Muchas gracias.